Me gustaría compartir con vosotros la palabra de Dios en un tema muy importante. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oras? ¿Qué le dices? ¿Qué le pides al Señor cuando nadie te ve? Debemos, con los años que llevamos en el Señor, deberíamos orar bien, ¿verdad? Porque es como respirar. Es verdad que la palabra de Dios es como el pan, ¿no? El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la oración, algunos la han comparado a la respiración espiritual. No podríamos vivir sin estar en comunión con el Señor y orar, escucharle en su palabra, pero también expresarle nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras ilusiones, por nosotros y por aquellos que amamos. Así que es importante que te plantees cómo oras y qué le pides al Señor cuando nadie te ve. Y vamos a ver si lo estamos haciendo bien, si estamos orando bien, porque Jesús nos enseñó a orar bien. En dos ocasiones repite la misma oración como modelo para que ella sirva de guía a los hijos e hijas de Dios para orar. El Padre Nuestro. En una ocasión, en Lucas 11, los discípulos, impresionados al ver la vida de oración de Jesús, que oraba a primera hora de la mañana, que oraba a veces durante la noche, que se iba al monte, se apartaba de todo ruido y de todo obstáculo para poder orar de una forma más entregada. Entonces, impresionados, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les da el Padre Nuestro. Lucas 11. Les habla, todo el capítulo 11 habla mucho de la oración. Pero cuando Jesús en el Sermón del Monte quiere hablar de aquellos que les gusta orar en las esquinas de las calles para que los vean, que les gusta cuando entregan una ayuda económica o en alimentos a alguien, les gusta que todo el mundo lo vea y casi que hacen sonar la trompeta para que todos se fijen en aquel momento que ellos hacen un acto de misericordia. Jesús dice: vosotros cuando oréis, orad, en vez de hacerlo en público para que os vean, hacedlo en vuestro aposento cuando nadie te ve, cuando solo Dios te escucha. Y entonces también, en esta ocasión, la oración que enseña para que nos sirva de guía y modelo para orar es el Padre Nuestro, con una ligera variación en relación a aquella otra ocasión que los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Prácticamente son idénticas, excepto en pequeños matices. Entonces, a mí me gustaría que hoy, a la luz del pasaje de Ezequiel, nos centremos en la primera petición de Jesús. La primera petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Lo hemos escuchado: santificado sea tu nombre. Esta es la traducción literal. Así que para orar bien deberíamos tener muy en cuenta la oración, la guía que nos da Jesús en el Padre Nuestro, y en especial esta petición que ocupa el primer lugar. Cuando oréis a vuestro Padre que está en los cielos, decidle: santificado sea tu nombre. Es un poco enigmático esta petición. No sé si a vosotros os lo parece, pero cuando analizas la estructura del Padre Nuestro ves que, en primer lugar, antes de poner nuestras necesidades personales, legítimas, de pan, de perdón, de protección en la tentación, de que nos libre del maligno, antes de todo eso, el Señor nos enseña a ponerlo a Él y su santo nombre en primer lugar. ¿Qué hemos cantado? ¿Cuál ha sido la primera canción? Parece hecho adrede hoy, ¿no? Porque la primera canción que hemos cantado es «Beneiré al Senyor en tot el cor, lloaré el seu sant nom, exaltaré el seu sant nom». ¿No? El nombre de Dios en realidad es Dios mismo, refleja
su persona, sus obras, ¿no? Cuando él se quiere revelar a Moisés, le dice: yo soy el que soy, yo soy el Eterno, yo soy fiel a las promesas que he hecho a mi pueblo. Así que vamos a fijarnos bien en esta primera petición del Padre Nuestro, porque si lo hacemos y lo entendemos bien, oraremos mejor. En primer lugar, cuando oremos, busquemos la gloria de Dios, busquemos que sea santificado su nombre. Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro tienen una forma diferente de las últimas. No sé si os habéis fijado, están en voz pasiva, están en tercera persona, o sea, es un imperativo, le pide a Dios con energía que sea santificado su nombre, pero lo hace en tercera persona y lo hace en voz pasiva. No quisiera perderme en tecnicismos, pero básicamente lo que quiero decir es que cuando los judíos oraban en la época de Jesús, usaban una forma determinada de expresarse tanto en arameo como en griego para no tener que utilizar el nombre de Dios, para no utilizarlo excesivamente, hasta el punto de que muchos no utilizaban nunca el nombre de Jehová o Yahvé, traducido en el Nuevo Testamento como Señor. No lo utilizaban nunca. Utilizaban circunloquios, por ejemplo, Padre Nuestro, el reino de los cielos es el reino de Dios. ¿Por qué decían el reino de los cielos? Para no utilizar el nombre de Dios. Todos sabían que se referían al reino de Dios. Y entonces, en este caso, en el Padre Nuestro, es como, esta forma de expresarlo en voz pasiva, en tercera persona, ¿no? Santificado sea tu nombre. La pregunta es: ¿por quién? Porque normalmente la construcción en pasiva requiere un complemento agente que es el que ejecuta la acción del verbo. ¿Quién es el que debe santificar el nombre de Dios? Como os decía, teniendo en cuenta la cultura y la religión de la época de Jesús, cómo acostumbraban a expresar estas peticiones, lo que está diciendo Jesús es mucho más directo. No quiere utilizar el nombre de Dios, pero está diciendo: oh Dios, santifica tu nombre. Esto es lo que está diciendo Jesús. Haz que venga tu reino. Los especialistas están de acuerdo, muchos de ellos están de acuerdo en que el sujeto que va a realizar esta acción de santificar el nombre de Dios, o de hacer venir su reino, o de hacer que se cumpla su voluntad, es Dios mismo. Estamos poniendo a Dios en primer lugar y pidiéndole que Él, que es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer las cosas, que sea Él quien vaya delante de nosotros abriendo camino para que sea santificado su nombre, para que venga su reino y se haga su voluntad. Es Dios el único que puede hacer que su nombre sea santificado. Imaginaros que dependiera de ti. ¿Cómo podemos añadir más santidad o más gloria al Dios que es 3 veces santo y que es el Dios de la gloria, el Señor de la gloria? Es Él mismo quien lo va a hacer. Pero al orar así, lo que estamos pidiendo y haciendo es que nosotros nos ponemos como instrumentos dispuestos a colaborar con Dios en esta labor. En este mundo somos colaboradores suyos para que su nombre sea santificado, para que su reino venga y para que se haga su voluntad. Así que, santificado sea tu nombre, ¿qué significa? Vamos a intentar ahondar en el significado de esto. En Primera de Pedro se utiliza una expresión parecida que seguramente nos resultará más comprensible y que, como ya sabéis, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hay alguna frase, algún giro enigmático, la Biblia se interpreta a sí misma. En Primera de Pedro 3:15
Dice, santificad al Señor, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, en medio de este mundo, el cristiano no vive de forma más fácil que las otras personas. Al contrario, muchas veces sufre burlas, oposición, dificultades para poder vivir la fe como es debido. Y Pedro está hablando de esto cuando dice, si padecéis alguna cosa por causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor de los que se oponen. No os turbéis. Esto es normal. En un sentido, Pedro dice, esto es normal. ¿Qué tenemos que hacer? En un mundo que es hostil a Dios, muy a menudo, nosotros debemos santificar a Dios en nuestro corazón, y si lo hacemos así, esto nos capacitará para estar preparados y presentar defensa de nuestra fe y de nuestra esperanza en Dios. Cuando el Señor no es santificado en nuestros corazones y el mundo nos presiona, se burla, se opone, nos contradice, tenemos temor. Pero cuando estamos bien espiritualmente y estamos santificando al Señor en nuestro corazón, damos testimonio de nuestra esperanza y la defendemos. Eso sí, con humildad, con respeto, con reverencia, pero lo hacemos. Aquí tenéis una frase que nos puede ayudar a entender que santificar el nombre de Dios es una obra interior, empieza en nuestro corazón y nos capacita para el testimonio. Por otra parte, si me acompañáis en una lectura en Isaías 29, Isaías capítulo 29, también nos explicará qué es santificar el nombre de Dios. En Isaías 29, está hablando del pueblo de Dios y el versículo 23, es decir, Isaías 29, versículo 23, dice que el pueblo de Dios se alegrará porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, verá a sus hijos que santificarán mi nombre. Gloria a Dios. Eso es lo que le pedimos al Señor, que se cumpla esta promesa y que podamos ver a nuestros hijos santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa que nuestros hijos santificarán el nombre de Dios? Pues a continuación lo explica, dice, y santificarán al Santo de Jacob. Es el Dios del pueblo es el Dios santo del pueblo de Dios. ¿Verdad? Santificar el nombre significa santificar a Dios. Honrarle, bendecirle, alabarle. Y la siguiente frase, por una cuestión, ya sabéis que en hebreo, cuando quieren explicar un concepto, lo hacen con dos frases en paralelo. Y la segunda explica la primera. Entonces, santificar el nombre de Dios es santificar al Santo de Jacob, no a Jacob, porque Jacob no era muy santo, que digamos, sino al nombre del Dios Santo de Jacob. Y esto significa, temerán al Dios de Israel. Es decir, santificar el nombre de Dios implica vivir en el temor de Dios. Hemos de vivir con temor de Dios, con respeto, con reverencia. Hemos de ponerle en primer lugar, hemos de tenerlo en cuenta en las decisiones que tomamos en la vida. Así que creo que este versículo explica bastante bien que santificar el nombre es santificar a Dios y que esto tiene que ver con el temor de Dios, con vivir de una forma respetuosa y reverente, confiada y esperanzada en nuestro amado Dios, que nos ama con amor eterno. Isaías 48, versículos 9 y 11, también nos habla de que Dios es santificado cuando refrena su ira para que le alabemos y para no destruirnos, refrena su ira a causa de nuestro pecado, que Dios nos elige para salvación, pero nos purifica en el horno de la aflicción. No sé si te suena esto, no sé si esto habrá sido alguna experiencia significativa en tu vida.
Seguro que sí, hermanos. A lo largo de nuestra vida, andando en comunión con Dios, de la mano del Señor, el horno de la aflicción, cuando es necesario, ha sido aplicado a nuestras vidas para que seamos mejores personas, para que confiemos más, para que nuestra fe sea más pura. Y en esto también es santificado el Señor, porque dice Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado. En esta versión de Reina Valera dice amancillado, para que no sea amancillado mi nombre. Amancillar el nombre de Dios nos explica que es santificar el nombre de Dios, porque es lo contrario, es la antítesis. El nombre de Dios, cuando es tomado en vano, cuando es profanado, cuando es amancillado, cuando es manchado, eso es lo contrario de santificar el nombre de Dios. Así que este pasaje de Isaías tiene en común con el que hemos leído de Ezequiel, que está en una situación de juicio de Dios. El Dios Santo ha juzgado y ha disciplinado en el horno de aflicción a su pueblo a causa de sus pecados. Eso es lo que tienen en común y que nos explica el significado de santificar el nombre de Dios. Cuando el pueblo de Dios vive en pecado, profana el santo nombre de Dios y es de mal testimonio en el mundo en el que Dios nos ha puesto. En vez de dar testimonio de su santo nombre y glorificarlo y honrarlo, cuando vivimos en pecado lo deshonramos, lo mancillamos, lo profanamos. Así que, por esta razón, Ezequiel dice, mi nombre ha sido profanado por vuestra culpa entre las naciones en las que habéis sido deportados. ¿Qué implicaciones tiene pedir a Dios que Él mismo santifique su nombre? ¿Vale? Para mí es equivalente cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para mí esto es equivalente a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre. ¿Y qué implica esto para nosotros? Cuando le pedimos que sea Dios, que vaya delante nuestro y abra camino para que en nuestra vida su nombre no sea profanado, no sea mancillado, sino que sea santificado. Esto quiere decir, Señor, yo quiero santificar tu nombre de pensamiento, de palabra y de obra, ¿verdad? Pero pido tu ayuda porque tú eres quien en nosotros produce el querer, la santidad y el poder hacer las cosas que te honran. Así que, hermanos, en primer lugar, la primera implicación cuando oramos que sea santificado su nombre es que le pedimos a Dios la restauración espiritual de nuestras vidas. Señor, te pido que tú restaures mi vida y me ayudes a vivir en comunión contigo. Para mí eso es una implicación esencial de lo que significa santificado sea tu nombre. Si os fijáis, vamos a ir a Ezequiel, el pasaje que nos ha leído nuestra hermana Eugenia, y en Ezequiel veréis que en primer lugar, para que el pueblo de Dios, para que nuestras vidas sean restauradas espiritualmente, Dios tiene que hacerlo prácticamente todo. Dios toma la iniciativa, Él ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, Él nos salva, Él nos redime, pero también nos santifica. Dios tiene que hacer la obra en nosotros y nosotros debemos estar deseándolo, y es eso precisamente lo que le pedimos cuando decimos santifica tu nombre en mi vida. Vamos a ver, en primer lugar, Dios hará un nuevo éxodo. Dios hará un nuevo éxodo, redención. Si pudiéramos leer el Antiguo Testamento de una forma rápida, hay un señor que se llama, que ha escrito muchos libros evangélicos, Philip Yancey, que se leyó toda la Biblia buscando un tema en particular.
Se encerró en su pequeña cabaña de las montañas, le cayó una nevada que no podía salir, puso la estufa para no congelarse y entonces se leyó toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en una semana. Así que es mucho leerla en el año, hermanos, ¿verdad? A veces estamos ahí orgullosos de nosotros mismos porque nos leemos la Biblia en el año. Ojalá pudiéramos leerla en el año y un poco más, ¿no? Y dar la vuelta al contador 2 veces al año, si pudiera ser. Pero, hermanos, parece mentira, hay muchas páginas. Pero un buen lector, como seguro que lo es nuestro querido hermano Janse, leyó toda la Biblia porque estaba interesado en un tema y quería saber lo que la palabra de Dios decía de un tema, y la leyó de arriba a abajo, desde el principio hasta el final, en una semana. Me avergüenzo en comparación con él de lo poco que la leo yo, pero dediquemos tiempo a la palabra de Dios, que es pan espiritual, que es vida, que es fe, que nos alimenta con sus preciosas y grandísimas promesas. Entonces, concretamente en cuanto a este tema, si leyerais el Antiguo Testamento veríais que el acontecimiento más importante de salvación del Antiguo Testamento es el Éxodo. El Éxodo es el gran acontecimiento salvador de Dios, en el cual se inspiran todos los autores del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios ve a su pueblo esclavizado, maltratado, dolorido, torturado, abusado, y es movido a misericordia y envía, ¿no? Él va a enviar a las personas necesarias para liberar a su pueblo. Envía a Moisés y después a Aarón, porque Moisés necesita ayuda. Y sobre todo va él, porque ni Moisés ni Aarón hubieran podido sacar al pueblo de Dios. Pero Dios mismo interviene abriendo el mar Rojo en 2 partes, ¿no? Y como os decía otra vez, allí, en ese lugar de que el valle por el que huían los israelitas y bajaban a toda velocidad para escapar del poderoso ejército egipcio, ese valle, en ese lugar por donde ellos se quedaron encerrados entre las montañas y el ejército de Faraón y el Mar Rojo. En ese lugar han encontrado muchos hallazgos arqueológicos de lanzas, cascos, sepultados en lo profundo del Mar Rojo, espadas, escudos, ruedas de carros, los famosos carros del ejército de Faraón, ¿no? Porque al final la arqueología una y otra vez confirma que lo que dice la Biblia es verdad. Podemos confiar en la palabra de Dios. Así que Dios dice que va a hacer un nuevo éxodo, porque el pueblo que Él rescató hacía muchos años de Egipto había vuelto a pecar de tal manera y había vuelto a ser esclavizado, en este caso por los babilonios, los caldeos, y había sido sacado, deportado de su tierra. Y entonces en Ezequiel 36 nos dice que habrá un nuevo éxodo. Por lo tanto, versículo 22, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré, ¿veis? Es Dios mismo. Lo dice bien claro el texto, es Dios mismo quien santifica su nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y cómo va a ser santificado en su pueblo delante de las naciones? Versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré de nuevo a vuestra tierra, a vuestro país. Un nuevo éxodo.
Un nuevo éxodo que es lo que Dios ha hecho con nuestra salvación. Éramos esclavos del pecado, esclavos influenciados para nuestra destrucción por el maligno a través de sus influencias malévolas, de sus mentiras, de sus verdades a medias, y Dios nos ha redimido para que le sirvamos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este era el mensaje del Éxodo, el mensaje de Dios a Faraón. Deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, nosotros hemos sido liberados para servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar perdiendo el tiempo con otras cosas vanas cuando el Señor nos ha liberado para que le sirvamos? Hermanos, pongamos a Dios como prioridad en nuestra vida. Él ha hecho una obra maravillosa. Ezequiel, voy a ir deprisa porque es un pasaje muy denso, muy lleno de ideas, pero si os fijáis, Dios nos ha purificado. Nos ha salvado en el éxodo espiritual, nos ha redimido y nos ha purificado. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Purificación. Hemos sido perdonados y purificados delante de Dios. ¿Qué más hace el Señor? Bueno, pues una cosa sumamente importante. Yo no sé cómo eras tú, pero yo tenía un corazón de piedra como el pedernal. Queridos hermanos, aquí dentro había un corazón de piedra que buscaba egoístamente lo que a mí me parecía más conveniente para mi vida, lo que me gustaba, lo que me atraía. Así somos antes de conocer al Señor. ¿Qué hay aquí dentro? Un corazón de piedra más dura que el pedernal. Y el Señor ha prometido que en esta restauración espiritual de su pueblo, lo primero que hace es darnos un corazón nuevo, quitar ese corazón duro de piedra y darnos un corazón de carne. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, sensible a Dios y a los demás. Porque no podemos hacer la obra de Dios con un corazón de piedra. Porque cuando las personas tienen un corazón de piedra, hermanos, destruyen su vida, pero destruyen la vida de todos los que están a su alrededor. No respetan ni a su familia, ni a su cónyuge, ni a sus hijos. Yo he podido presenciar, ya tengo una edad, he podido presenciar situaciones de llorar y de no levantar cabeza. Cuando ves a un hombre o a una mujer endurecida por el pecado, con un corazón duro como la piedra, insensible, que solo busca lo suyo, que arrasa con los demás y empieza con su familia. Es terrible. Dios hace lo que más necesitamos. Nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón sensible. Corazón que le ame, que le sirva, que le siga, que ame a los demás, que mire por los demás. Pero no se acaba aquí. El Señor nos ha dado su Espíritu. Versículo 27. El Señor pone dentro de nosotros su Espíritu para que andemos en su palabra, en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongáis por obra. El Señor quiere renovar nuestra vida día a día, restaurarla por medio de la obra poderosa de su Espíritu, porque aunque tengas un corazón renovado, el pecado vuelve a hacer de las suyas. Seguimos siendo pecadores, necesitamos la renovación que solo el poder del Santo Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y además, también esta presencia maravillosa del Espíritu en nuestra vida da testimonio de que somos hijos de Dios y hace posible lo imposible. Cuando no conocíamos al Señor era imposible obedecer a Dios. No queríamos de ninguna manera. Queríamos hacer la nuestra, lo que nos diera la gana. Pero con el Espíritu, con un corazón nuevo y la presencia del Espíritu podemos obedecer a Dios, que es, sin duda, lo que más nos conviene. No hagas lo que Dios te prohíbe, pero haz todo lo que Dios te mande, porque así prosperarás y te irá bien. Lo que Dios te prohíbe te destruirá.
Si lo haces te destruirá, y lo que Dios te manda, si no lo haces te arruinarás. El Señor nos manda lo que realmente necesitamos para que vivamos de una forma correcta, sana, sabia, santa, que le glorifica. Y entonces el Señor nos dice que además de su Espíritu hay un pacto renovado. Mirad el versículo 28, volveréis a habitar en la tierra prometida, la tierra que di a vuestros padres, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es el lenguaje del pacto, hermanos. Vosotros seréis mi pueblo, y yo, dice el Señor, seré vuestro Dios. Y en esto hay todo el poder y toda la fidelidad de Dios. Él será nuestro Dios por toda la eternidad. Cuando Jesús hablaba con los que le discutían las cosas y les dijo, pero ¿no sabéis que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos? Porque Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice yo era, como si hubieran muerto. El Señor dice, yo soy tu Dios. Y en ese yo soy está comprometido el Señor con toda su fidelidad, todo su poder y todas sus bendiciones para ti y para todos sus hijos. Y además de este pacto renovado hay una bendición abundante. Hermanos, versículo 29 y siguientes nos hablan de esta bendición de Dios. La primera de ellas es que os guardaré. Dios nos protege. Dios nos protege de nosotros mismos. Os guardaré de vuestras inmundicias. Porque resulta que tenemos un enemigo, que es nuestra carne. Os protegeré, os guardaré de vosotros mismos, de vuestro pecado, de vuestro mal, morando, enraizado en vosotros, ¿no? Y también habla de esta bendición abundante. El trigo lo multiplicaré, no tendréis más hambre, multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más haya hambre en vuestro pueblo. Hermanos, cuando pedimos de corazón santificado sea tu nombre, mirad cuántas cosas estamos pidiendo que el Señor haga. Le estamos pidiendo, Señor, restaura mi vida espiritual. Quiero vivir en comunión contigo. Restáurame a la verdadera vida, la vida que es vivida en comunión contigo, de tu mano, siguiéndote en tus caminos. La segunda implicación es que Dios restaura la unidad. Quiero hablaros un poquito de esto porque, como habéis visto, estábamos pensando en pedir vuestra autorización para unirnos a la iglesia, para unirnos como iglesias, Bonanova y la Gracia de Dios. Entonces, ¿es esto la voluntad de Dios o no? Desde luego, si tuviéramos que unirnos con personas que no son del Señor, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? No te unas en yugo desigual con los que no creen en el Señor, con los que son infieles a Dios. Pero resulta que nuestra iglesia y la suya tienen la misma confesión de fe. Somos dos iglesias bautistas, con la misma confesión de fe. Creemos lo mismo, según nuestros estatutos. Entonces, sería bueno que veamos que cuando pedimos santificado sea tu nombre, estamos también pensando en la unidad del pueblo de Dios y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le estamos pidiendo a Dios, oh Dios, que tu nombre sea santificado en la restauración de la unidad. Hermanos, esto empieza en casa, con tu esposa o con tu marido, con tu cónyuge. Esto empieza en tu casa, padres e hijos. Pero esto continúa con nuestra iglesia local, con nuestra amada iglesia, la Gracia de Dios. Hemos de estar unidos. No podemos ir por libre, cada uno por su lado, y perder la fuerza que nos da la unidad preciosa que ha construido el Señor. Pero la expresión de la unidad de la iglesia también tiene que ver que en este local llevamos 11 años con una iglesia que se parece mucho a nosotros, que es complementaria, porque nosotros podemos aprender mucho de ellos y seguramente también ellos de nosotros.
También tiene que ver con eso, la unidad tiene que ver con este otro nivel, ¿no?, que vamos subiendo. La unidad también tiene que ver con todas las iglesias cristianas de Barcelona. ¿Cómo expresamos la unidad? La unidad, la verdad que está complicado, ¿eh? Yo me acuerdo que Paco hizo una tesis sobre esto, muy interesante, ¿no?, y cuando hacía sus estudios de teología. Y es interesante pensar cómo podemos expresar unidad cuando hay Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Protestante, Iglesia Anglicana, Iglesia evangélica, cuando hay reformados, cuando hay luteranos, cuando hay pentecostales. Bueno, la Iglesia católica tampoco es monolítica, ni lo es la ortodoxa, ni lo es la anglicana. Pero realmente, ¿qué hemos hecho para llegar a este punto? Yo me acuerdo cuando empezaba a interesarme por las cosas del Señor a los 20 años, tenía una gran confusión. Decía, ¿a quién he de escuchar? ¿A quién he de creer? Cuando hay tantas ramas del cristianismo, no sé a quién tendrá razón. Esa era mi pregunta. ¿Quién debe tener razón? Y como alguien ajeno, externo, que ignoraba la Biblia en gran manera, pues es muy difícil, es muy difícil. Entonces voy a ir muy rápido. Lo que divide a la Iglesia y al pueblo de Dios es el pecado. No hay nada que divida más que el egoísmo, el orgullo, la mentira que nos impide confiar unos en otros. Y Dios restaura la unidad en Jesucristo. Esto lo vemos, mirad, hay un pasaje muy bonito que me gustaría leeros. Vamos a leer en el capítulo 37, el capítulo siguiente de Ezequiel, el versículo 16. Ezequiel 37, 16. Le dice Dios a Ezequiel, toma un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Si ahora vamos al versículo 21, se explicará esto tan especial que le está mandando Dios a Ezequiel. Y entonces les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, el nuevo éxodo, ¿vale? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. ¿Cuándo pasó esto? Después de David, que unificó Israel, después de Salomón, que lo mantuvo unido. Su hijo Roboam intentó aplicar una abusiva carga de impuestos sobre el pueblo, y el pueblo, después de darle varias oportunidades, como aquel hombre no recapacitaba, Roboam se quedó solo en la casa de Judá, que era su tribu, y las otras tribus se fueron y formaron la nación de Israel. A partir del hijo de Salomón, Roboam, ya el pueblo de Dios no es uno, sino que está Judá por una parte y el pueblo de Israel, las otras 11 tribus, por otra. Entonces vemos que el plan de Dios es restaurar la unidad. La unidad es muy importante para Dios. Mi siervo David, versículo 24, capítulo 37, versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. No es David, porque David ya estaba muerto. Esto es en el año 500 antes de Cristo, y David murió el año 1000 antes de Cristo. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David
será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. La unidad glorifica a Dios y Dios bendice la unidad. Así como Roboam trajo, a causa de su pecado de soberbia y de avaricia, trajo el mal sobre el pueblo de Dios, de la misma forma la unidad, la restauración de la unidad trae la bendición. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios? ¿Qué pensáis? Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza de Aarón y sus barbas. Es como el rocío sobre el monte Hermón. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. En los hermanos juntos en armonía. La unidad trae la bendición de Dios, hermanos, y por eso es bueno que la busquemos. Hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, un solo pueblo de Dios, un solo templo. Somos nosotros el templo de Dios donde habita su Espíritu, una sola familia de Dios, un solo rebaño que tiene un solo y buen pastor que es Jesús. Por lo tanto, la unidad la debemos pedir porque la restauración de la unidad trae bendición. Estoy convencido. Así que buscaremos la voluntad del Señor y haremos lo que Él nos muestre, ¿no? La providencia de Dios a veces nos sorprende, pero hemos intentado, como desde la pandemia, hemos intentado buscar la mejor solución posible para un culto que tiene un mal horario que ha sido causa de que muchos se vayan, y el Señor nos está dando una oportunidad, ¿no? Porque la iniciativa la tomaron esta vez los hermanos de Bonanova, nos está dando una oportunidad. En un sentido, hermanos, la iniciativa la han tomado ellos y nosotros ahora tenemos la responsabilidad fraternal de responder a la invitación de nuestros hermanos de Bonanova. ¿Qué les diremos? ¿Qué les podemos decir? Que no nos queremos unir a ellos. A ver, yo no estoy dando las cosas por hechas, lo decidirá la Iglesia, y hermanos, debemos orar y ayunar para que el Señor guíe y confirme su santa voluntad. Pero lo que sí que es cierto es que la palabra de Dios marca una autopista, y esta autopista es la unidad, y ojalá manifestáramos mucha más unidad de la que manifestamos una Iglesia que tiene tantos nombres sobre toda la faz de la tierra. Dios permita que la Iglesia, este milagro de la unidad que Dios ha hecho cuando en su Iglesia ha unido a personas de toda etnia, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, ¿verdad? Una preciosa y maravillosa y milagrosa unidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de guardarla y de manifestarla. Que el Señor nos ayude a que sea así, a entender bien que cada vez que oremos, si pedimos santificado sea tu nombre y entendemos que estamos pidiendo que el Señor restaure y bendiga y llene de su plenitud nuestra vida espiritual, vivida en comunión con Él. Y estamos también pidiendo por la unidad, la manifestación de la unidad de la Iglesia que el Señor ha redimido con su sangre. Cada vez que oramos, santifica tu nombre, oh Dios. Amén.